Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, saludos a toda la audiencia. Es un placer estar con ustedes. Agradezco al Colegio de Medicina Interna, al doctor Cabrera Rayo por la invitación a coordinar este módulo, que es el módulo de COVID-19. Y es un gran honor para mí presentar al siguiente ponente, un experto en el tema. Es el doctor Adars Bimraj. El doctor Bimraj se graduó de la Facultad de Medicina de Gandhi en 1999 y además es especialista en enfermedades infecciosas con mayor enfoque en infecciones neurológicas e infecciones respiratorias. Destacar que el doctor trabaja y está afiliado a la Cleveland Clinic, cuenta con 21 años de experiencias en el ramo de enfermedades infecciosas. Él colabora en las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, entre ellas las de COVID-19, y es precisamente sobre lo que nos hablará. El día de hoy nos presentará las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la ITSA, para el tratamiento y manejo de pacientes con COVID-19. Muchas gracias, doctor, por su presencia y adelante, puede iniciar su ponencia. Es un gran placer estar aquí en la Cumbre Mundial de Medicina Interna. Estamos muy agradecidos por al doctor Edgar Pérez y su amable presentación para este módulo. Y también estamos agradecidos con el doctor Alfredo Cabrera y el Colegio Mexicano de Medicina Interna por esa amable invitación. Es mi gran honor y placer realizar este módulo con el doctor Adar Bimraj, que es presidente del Comité de las Guías de la COVID-19 de la IEDSA. Y él va a presentar las guías más actualizadas de la IDSA para el manejo del COVID. Sin embargo, para poder hacer esto de una manera accionable y accesible para el público en general, lo hemos decidido hacer a través de un formato de preguntas y respuestas. Y por lo tanto, le estaré haciendo preguntas al doctor Bimraj, algunas preguntas, y él empezará después la presentación. Entonces, muchas gracias, doctor Bimraj. Muchísimas gracias, doctor Auron. Quiero agradecer a los organizadores de la reunión y en especial al doctor Auron porque lo invité de último momento a él y aceptó participar, así que es un gran honor para mí y un placer hablar en este foro. Y hablaremos de las guías de manejo de la COVID-19 de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Y como saben ustedes, hay estudios que se han publicado sobre la epidemia y la información va seguramente a seguir cambiando desde el momento en que grabamos esto hasta cuando se presente. Y en la actualidad he estado tratando de usar la información más actual posible. Muy bien. Doctor Bimraj, ¿cómo abordaría a un paciente que tiene COVID-19 cuando se considera si tratarlo o no y con qué tratarlo? Muchas gracias por esa pregunta. Esto es una pregunta muy importante. Cuando abordamos a un paciente con COVID-19, hay que hacer una clasificación sindrómica del paciente de manera que podamos decidir qué tratamiento podemos utilizar con él o ella. Sin la clasificación de pacientes no vamos a poder responder al tipo de tratamiento que hay que darle. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el escenario clínico? ¿Qué tan severamente está enfermo este paciente con COVID-19? Pensemos que tenemos un paciente de 28 años indigente que ingresa a urgencias, tiene anosmia y escalofríos subjetivos y no tiene a dónde ir. Así que se le recibe. Y estamos manejando a un paciente que tiene un COVID leve a moderado y no necesita oxígeno complementario. Y por otro lado, si tenemos un paciente femenino de 50 años de edad con enfermedad crónica, hipertensión y es ingresada al hospital con tele de tórax, con infiltrado y se revisa la saturación de oxígeno que es menor de 90%, entonces tenemos a un paciente de COVID severa no críticamente enferma. Si vemos los estudios, un medicamento puede funcionar en este grupo, pero quizá en otro. No. Y el último grupo es un paciente de 70 años con obesidad que ingresa a la UCI, se le intuba y tiene un índice PaO2, FIE2 de 300 y es un paciente entonces gravemente enfermo con COVID.
En la plática vamos a hablar sobre tratamientos para COVID-19, tratamientos farmacéuticos, pero no puedo enfatizar suficiente lo importante es que dar una buena atención de cuidados intensivos y utilizar una medicina con buen sentido común. Entonces, en general, cuando vemos agentes terapéuticos, están, digamos, diseñados para seguir en el tiempo la gravedad de la enfermedad que van de la mano. Y en las fases tempranas del proceso de enfermedad, cuando está con la enfermedad leve porque el virus está estableciendo la infección, fármacos dirigidos contra el virus como antivirales, terapias, anticuerpos pueden ser útiles. Más adelante en el proceso patológico, cuando hay una respuesta inflamatoria anormal con una denominada tormenta de citocinas, las terapias que están más dirigidas al proceso inflamatorio van a ser más efectivas. Pero este es un razonamiento mecanístico y hay algunos estudios que lo han abordado y otros no. No solamente es un razonamiento fisiopatológico, pero ojalá los estudios puedan abordarlo estratificando a las personas para saber qué terapias les van a funcionar tempranamente o más tardíamente y cuáles pueden funcionar bien en enfermedad moderada o leve y enfermedad más grave. Es fascinante realmente. Mi siguiente pregunta es, cuando leo las guías pueden ser un tanto confusas y me imagino que los clínicos pueden sentirse de la misma manera, particularmente porque el lenguaje de recomendación es muy general y no muy específico. ¿Puede explicarnos lo que significan las recomendaciones o sugerencias para el tratamiento de COVID y cómo las puede entender el clínico? Esta es una muy buena pregunta. Cuando leemos una guía, hay demasiadas guías, de hecho, y hay algunas que utilizan el sistema A1AD de clasificación y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos se fue por la de GRADE. Y el GRADE quizá es una de las menos sesgadas y es una de las formas más transparentes y objetivas de abordar preguntas clínicas y generar guías. Pero desde luego todo tiene su propio lenguaje y es importante entender que vamos a utilizar el lenguaje GRADE para la mayoría de nuestras recomendaciones y también darnos cuenta que algunos países latinoamericanos y otros países están utilizando GRADE. A lo mejor pueden tener diferente lenguaje, pero el abordaje y la filosofía son la misma. En GRADE usamos la palabra recomendar como para recomendar corticosteroides. Esa es una recomendación fuerte. Esto significa que el panel de la guía, después de analizar y discutir, piensa que los efectos deseables de una intervención superan por mucho los efectos indeseables. La mayoría de los individuos o pacientes, si usan el tratamiento, les va a funcionar. Entonces, el equilibrio es que se benefician mucho más que los daños. Pero cuando utilizamos la palabra se sugiere, entonces es una recomendación débil. El panel de la guía ha analizado, pero después de esto ha concluido que los efectos deseables sí superan los indeseables, pero persiste mucha duda porque la evidencia es pequeño o hay muchos sesgos en esto. Entonces, en todos los individuos se beneficiarán con la recomendación. ¿Pero qué significa clínicamente? No quiere decir que no vamos a utilizar el fármaco, pero sí se tiene que tomar una decisión informada con el paciente y decir, bueno, el anticuerpo puede beneficiarlo, pero los datos no son muy sólidos y entonces se utiliza la evidencia que no es tan sólida. Cuando revisamos una guía, a veces vemos una nota bajo la guía que dice se sugiere bajo la recomendación y esta nota puede ampliar la recomendación, como por ejemplo la hidrocloroquina, decir la cloroquina se considera equivalente a la hidrocloroquina o podemos dar una dosis particular de un medicamento como dexametasona bajo la recomendación señalada o decir dexa no está disponible, entonces puede utilizar la metilprednisolona. Si tenemos que explicar la guía, vamos a encontrar esto, pero también se puede encontrar una nota para el uso de una dosis o de un subgrupo. Y un ejemplo es del remdesivir, existe en un análisis post-hoc de subgrupo. Entonces, no podemos tener certeza, pero queremos dar cierta guía y entonces usamos las notas. De nuevo, las cosas en la nota son sugerencias, pero básicamente no se tiene mucha evidencia para lo que aparecen en la nota. Y cuando revisamos las cosas como panelistas de guía, incluso como clínicos, tenemos que ver a los pacientes y revisamos todo esto. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si este estudio tiene desenlaces que le importen al paciente. ¿Le resultará en mis pacientes en no sufrir? Entonces, como panel de guías, ponderamos todos los desenlaces que ocurren. ¿Son importantes o críticos? Para darles un ejemplo, los que consideramos críticos son lo que le importa al paciente.
demuestra mortalidad, disminuye la discapacidad del paciente, le disminuye el malestar o mejora sus síntomas clínicos. Si tiene dificultad importante para respirar, lo importante es mejorar. Eso es lo importante. Luego tenemos otros que son no tan críticos y luego tenemos otros que sí son importantes. Entonces, el problema es que si revisamos muchos de estos estudios, en particular los primeros estudios que se hicieron y después los nuevos, es posible que podamos aclarar muchas dudas. Pero si esto no se traduce en algún tipo de mejoría en el paciente, ¿cuál es el objeto? Lo mismo para los niveles de interleucina 6 o proteínas C reactivas, son solo valores de laboratorio, incluso la saturación de oxígeno se correlaciona mejor. Al final, se traduce en el paciente que tenga mejores desenlaces, entonces, si no, no es tan importante. A menos que se correlacione poderosamente con lo que le importa al paciente, lo demás quizá no es tan importante. ¿Son todas las conclusiones de los estudios cerradas o sólidas? Mark Twain, un escritor estadounidense, dice que no es lo que no sabemos lo que nos lleva a tener problemas, sino lo que sabemos con seguridad que no es. Muchas personas creen que la hidroxicloroquina funciona y no es que sean ignorantes, sino que están sesgados y esto resulta más dañino aún. Y todo por el hecho de que los esteroides no funcionaron en los primeros estudios respiratorios, entonces no van a funcionar. Creo que necesitamos abordar con una mentalidad abierta para que como panel de guía hagamos la revisión y nos recordemos que hay que usar la razón, porque el hecho de que estemos en una pandemia y nos estemos apanicando no quiere decir que debemos dejar la razón a un lado. ¿Y por qué es importante? Porque la COVID-19 no solo es una pandemia, sino una infodemia. Hay mucha desinformación. El Seriluvam y los inhibidores de IL-6 inicialmente reportaron bajos niveles de proteína C reactiva y se decía que se traducía en desenlaces clínicos, pero los estudios se encontraron con un bache. Y estudios observacionales más grandes también han mostrado lo mismo. Los estudios clínicos aleatorizados han mostrado que los resultados son los mismos con hidroxicloroquina y los mismos tratamientos. Los estudios observacionales iniciales de Francia señalaban que eran benéficos, pero estos estudios estaban sesgados y utilizaron variables subrogadas de marcadores. Así que hay que tener mucho cuidado sobre el uso de esto en nuestra práctica clínica porque muchos de los estudios contienen sesgos. Y no estoy hablando de desinformación o mala información. Muchos están mintiendo y odio decir esto, pero un artículo que se ha publicado a veces se ha tenido que retraer porque lo que dijeron no probó como veraz. ¿Cómo se conforma una guía? ¿Cómo el clínico se puede mantener actualizado? Y GREAT entra aquí a jugar su papel. Es la mejor herramienta que es una forma transparente de abordar la evidencia con seguridad y de acuerdo con la fuerza de la recomendación para poder argumentar. ¿Cómo se lee un perfil de evidencia? Les recomiendo esta página de internet que vayan y entren a las guías, no solamente las lean, sino que entren en la parte en donde tienen esta tabla tan compleja. Es un poco difícil, pero les voy a mostrar cómo navegar por ella. Lo primero que hacemos, y esto es para esteroides, ¿cuáles son los desenlaces importantes? La mortalidad, quiere decir el paciente muere, puede darse de alta. ¿Cuáles son los desenlaces importantes? Y luego, esto es crítico, es importante, y vemos que no solamente se trata de un estudio, sino de 7 estudios aleatorizados que están tomando. Si vamos a ver los estudios, ¿es estudio aleatorizado con la información más robusta o tenemos estudios observacionales sin control que no son tan buenos? En términos de mortalidad, tenemos 7 estudios y luego aquí tenemos un número. Como podemos ver, tiene una reducción significativa en mortalidad, así que este medicamento, los corticosteroides, tiene un efecto positivo. Pero ¿puede haber alguna amenaza a esta conclusión? Como ya habíamos señalado, podría haber una mala información, habría riesgo de sesgo o inconsistencia que pudiera explicar este concepto. Con base en esto, le damos una calificación. Y si no tiene ninguna evidencia, como aquí, pero si tiene limitaciones como acá en las altas hospitalarias, porque este es un desenlace subjetivo como mortalidad, le damos un nivel o grado moderado. Así que no solamente se trata de los estudios y cuáles son los desenlaces, sino el perfil de evidencia que nos va a dar. Y esto ofrece toda la evidencia en un solo lugar.
Y abajo les explica que cuando utilizamos esto hay una limitación seria y explica exactamente cuáles son. Así que les invito a entrar a la página y revisen esto. No me crean, vean la evidencia que señala hacia lo que les estoy diciendo. ¿Cuáles son las amenazas más importantes o dominios más importantes que buscamos en las publicaciones y para ver si el desenlace es válido? Primero, las limitaciones metodológicas y el riesgo de sesgo. Si hay algún problema de asignación o de aleatorización o cegamiento, si es un estudio sin placebo abierto, de los que ya hablamos, en donde no hay cegamiento, esto va a afectar los desenlaces, no la mortalidad, pero sí afectará los desenlaces y el seguimiento fue adecuado o no. Todo esto está bajo el riesgo de sesgo. Y si encontramos resultados consistentes en todos los estudios, en un estudio puede ser benéfico y en otro no. Pero si todos los estudios muestran un beneficio, como los de esteroides, creo que esto es mucho más robusto. En los 7 estudios, todos los estudios mostraron beneficio y entonces en ese caso tengo más fe en lo que dice. Aquí vimos con el tesolizumab beneficios compuestos en este resultado con este fármaco, pero en otros tengo menos fe en esos resultados. Así que ya hablamos de los beneficios indirectos. ¿Podemos aplicar los resultados de adultos a pediatras? No, no podemos. También las intervenciones. ¿Este solizumab, que es un inhibidor de ILS, es mejor o será serizumab funcionará mejor? Incluso en términos de desenlaces, si las cargas virales descienden, eso no se traduce en beneficios de mortalidad necesariamente. Y a todo esto le bajamos la calificación. Si tenemos un número pequeño de pacientes con intervalos de confianza muy grandes, tengo menos confianza en los resultados. El sesgo de la publicación no es un problema porque aquí no solamente estamos hablando de publicaciones, sino de muchos otros elementos cuando conciliamos los datos. Así que cada dato de esta tabla, revísenlo para ver cómo está calificado en estos 5 dominios y después pueden cruzar o no la evidencia que ven. Pero la calidad de la evidencia es solamente una cosa. Hay que saber cuál es el equilibrio entre los beneficios, los daños y los costos. La variabilidad y la incertidumbre en pacientes y sus valores de preferencias también es importante y los recursos considerados. Estas guías emitidas por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas toma esto en consideración. La evidencia va a ser la misma, pero ¿cuál es la variabilidad, la incertidumbre en los valores de sus pacientes? Eso es algo que ustedes tienen que determinar. A pesar de la evidencia que indique que el damlumimab está ya disponible, pero muy caro, y controla la enfermedad, quizá no sea factible en su entorno. Así que no solo es la evidencia, sino todo lo demás que hay que tomar en consideración. Así que si los regreso a revisar lo de los esteroides, pero en esta diapositiva en particular estábamos hablando de recomendaciones, porque se recomiendan los esteroides porque hay evidencia sólida y hay beneficios sobre la mortalidad, pero solo se sugiere en pacientes que no están gravemente enfermos, porque en el subgrupo con oxígeno, pero no críticamente enfermo, muestra un beneficio, pero no tan importante como con el paciente gravemente enfermo. Y lo último aquí dice, no se sugiere en. Como les dije, se recomienda cuando el uso es en todos los pacientes. Pero cuando se usa la palabra se sugiere, tiene que considerarse las circunstancias particulares de cada paciente y tener una conversación con ellos, porque la evidencia es menos robusta. Va de regreso a ti, Moisés. Ay, sí, una disculpa, perdóname. Esto es fantástico, creo que has hecho un magnífico trabajo, pero creo que has explicado cómo el panel de la guía puede abordar críticamente la avalancha de publicaciones y artículos en prensa. Creo que has explicado muy adecuadamente cómo son las recomendaciones de GRADE y cómo utilizarlas. Pero no solamente tenemos 1 o 2, sino cientos de artículos que aparecen cada día. Y de repente tenemos tantos artículos que leer que la pregunta es cómo podemos evaluarlos, cómo las guías pueden saber lo que es relevante, porque el problema es que el índice de ruido es enorme.
Sí, tienes razón absolutamente, Moisés. Creo que para una posición individual es extremadamente difícil. Por eso tenemos un panel con especialistas de muchos campos, sino también metodólogos que son especializados en esto. El día de hoy voy a resumir la mayor parte de los estudios importantes en los diferentes temas y espero que esto sea algo que resulte útil, puedan llevárselo a su práctica. Pero empecemos con esteroides porque esto lo empezamos a hablar antes cuando hablamos de este perfil. Empezaremos con las recomendaciones y luego explicaré las bases sobre las cuales parten estas recomendaciones. Como dije anteriormente, la recomendación dice que este es el único medicamento que hasta el momento ha mostrado un beneficio en mortalidad en la enfermedad de COVID en pacientes críticamente enfermos. Creo que todos los pacientes que estén en ventilador o en la UCI o estén utilizando oxígeno de flujo amplio, estos pacientes se beneficiarán del uso de la dexametasona. Y también es benéfico en pacientes que no están gravemente enfermos, pero que se necesitan oxígeno suplementario y que tienen enfermedad severa. Se ha sugerido aquí, porque no creo que la evidencia todavía sea suficientemente poderosa como para recomendarla. Y no se recomienda en aquellos pacientes que no tengan hipoxemia. Sé que hay muchos que lo están utilizando, pero creo que la evidencia no lo sustenta. La última vez que revisamos hubo 7 estudios. El más grande es el Recovery, del que hablamos ya un poquito, y Recovery utilizó dexametasona con una dosis media. Pero hubo otros 2 estudios, el Dexacor 19 y el Corex, que lo utilizaron una dosis más alta. Y luego tenemos 3 estudios, COVID Steroid, Cape COVID y Remap-Cap, que utilizó hidrocortisona en un promedio de 200 miligramos por día. Y hubo otro estudio que utilizó metilprednisona en un número pequeño. Este tuvo la mayor cantidad de datos seguida de la hidrocortisona. Entonces, hablemos un poco del estudio Recovery DAP que se hizo en el Reino Unido y que tiene una gran cantidad de pacientes, como pueden ver. Casi 6,000 participantes, de los cuales 1,000 estaban en ventilación mecánica y oxígeno casi 4,000. Y el objetivo es el beneficio en ventilación mecánica, que es mucho mayor acá. Y incluso aquí, las personas que tienen solamente oxígeno reciben algo de beneficio, pero observen los pacientes que no reciben oxígeno. La línea roja es dexametasona y vean ustedes un poco más de mortalidad que en la atención usual. Así que el intervalo de confianza es de 0.91. Y esta quizá es una de las razones por que las guías están en contra de la recomendación de que los pacientes utilicen esto cuando no están con oxígeno. Esta es la tabla de la que estábamos hablando hace rato. 7 estudios analizaron la mortalidad, eran estudios aleatorizados controlados sin limitaciones serias y había 99 muertos por cada 1,000 pacientes, así que estaban gravemente enfermos. Aquí abajo es un poco incierta porque el intervalo de confianza alcanza casi 1, pero si tiene un beneficio en la mortalidad, se preguntan por qué no usar el fármaco. Eso fue para pacientes severamente enfermos, pero para el críticamente enfermo hay un beneficio de mortalidad. También el alta hospitalaria es importante. Aquí tiene un beneficio de mortalidad moderado. Particularmente, la estancia hospitalaria de 28 días no fue tan mala. Lo primero que quiero hacer en cualquier paciente, y quiero que se lleven esta idea, es llevarse el dexametasona o algunos esteroides para sus pacientes y luego cambiar a remdesivir. Ha habido mucho ruido y mucha conversación y discusión sobre el remdesivir en los últimos días. Este es un agente antiviral que casi había desaparecido, pero que con el contexto de la pandemia de COVID-19 reapareció. Estos estudios 9 recomendaron que en pacientes con COVID severo, el panel recomienda el uso del remdesivir. Creo que el panel de la WHO, de la OMS, estuvo en contra de ello. No tenemos acceso a la información del estudio Solidaridad de la OMS, pero
quizá hay alguna diferencia en las recomendaciones. En pacientes que tienen oxígeno suplementario pero no están bajo ventilación mecánica o que no están gravemente enfermos, pueden básicamente utilizar 5 días y no 10 días, y eso con base en los estudios que voy a explicar después. Y lo último, hay ciertos datos de leve a moderado con algunos datos en donde se señala que no deberíamos utilizar remdesivir. Entonces son los pacientes que están con oxígeno suplementario y utilizarlo solamente 5 días y no 10 días. Y en pacientes sensibles no hay que utilizarlo. Y el estudio, quizá no más grande, pero quizá uno de los más importantes fue el estudio ACT-1. Es uno de los dos estudios doble ciego controlado con 500 pacientes en cada brazo, y lo más importante es que los criterios de inclusión eran pacientes dependientes de oxígeno, pero un porcentaje importante tenían uso moderado de oxígeno. Fue un estudio doble ciego controlado con placebo, y revisaron la mortalidad y el tiempo a la recuperación también. Voy a dedicarme un poco a los objetivos clínicos. Como señalé anteriormente, ¿cuál es el desenlace que tienen que evaluar los estudios? Este estudio inicialmente empezó con una escala de 8 puntos, y la mayoría de los estudios desarrolló una escala de 6 puntos o de 8, y de 10 puntos la escala de la OMS, pero el concepto detrás de esta escala es el mismo. 8 es muerte, 1 es alta del hospital. En ACT-1, y recuerden, mientras mayor el estudio, cambiaban el objetivo en lugar de ir arriba a abajo en la escala. Tomaban un paciente fuera del hospital sin ninguna limitación de actividades, no hospitalizado con limitación de actividades o requerimiento de oxígeno, o que no requería oxígeno suplementario, que sucede en los Estados Unidos y otros lugares. El problema que tengo es que no se están midiendo los desenlaces importantes para el paciente. Cuando veo a un paciente en el hospital, la pregunta que me hago es, la disnea del paciente está mejor, y si veo su saturación de oxígeno es mayor al 92%. Entonces, ¿por qué no usar este objetivo? Hay hospitales que dan de alta a los pacientes tempranamente porque ya se están saturando, y pueden mantener el oxígeno solamente para mantener al paciente cómodo aunque no tengan hipoxemia. El problema aquí es que este es una conducta proactiva hacia los desenlaces del paciente y no a los desenlaces mismos. Y entonces, otro problema es que los hospitales dicen, bueno, tiene una mejoría de 2 puntos en la escala y entonces está bien. Pero si un paciente mecánicamente ventilado necesita oxígeno, no es la misma importancia que aquellos que están incluidos en oxígeno y que continúan. Entonces, muchas de las escalas están diseñadas de manera similar. Y hay algo consistente aquí. Si pensamos que este objetivo clínico primario de salir del hospital fuera importante, entonces se revisan los datos, y con ese objetivo clínico se considera. La mortalidad no tuvo diferencia en los estudios contra el placebo, pero el objetivo clínico que revisamos, el tiempo medio a la recuperación, tiene una diferencia de 5 días, como lo vemos, que es estadísticamente significativo. Incluso entre ellos, los pacientes con oxígeno suplementario no estaban críticamente enfermos y no recibían oxígeno y se beneficiaban más, como lo podemos ver aquí. La razón de riesgo fue la más alta en esa población. Pero esto es una cuestión biológica. No están tan enfermos y no están en el proceso tan tardíamente en donde pueda tener una acción el antimicrobiano. El número más grande de pacientes, 40%, pertenece a este grupo. Y la forma como se diseñó el estudio de inicio no era para analizar este grupo. Y este es un análisis post-hoc, y según lo que yo entiendo es esto. Entonces, en este grupo se pregunta si es un fenómeno biológico o simplemente estadístico. Y todos queremos creer que sea así, pero desafortunadamente el diseño del estudio no está hecho para responder a esa pregunta.
El estudio más grande es el Solidaridad, que es un estudio pragmático. 30 países con más de 11.000 pacientes, Remdesivir comparado con estándar de atención. Este no es un estudio controlado con placebo. ¿Y por qué es importante? Porque los pacientes saben qué es lo que van a recibir. La mortalidad y la mortalidad no va a estar afectada por el sesgo, pero si un paciente que está con ventilador, quizá no. Pero si vemos la duración de la hospitalización, creo que no se afecta por sesgo y creo que no podemos comentar con tranquilidad sobre esto. Los datos de solidaridad muestran que los solidaridad no salva vidas y se hicieron otros metaanálisis en donde no se mostró beneficio sobre la mortalidad. Sample 2 es otra cosa. Son pacientes que requieren oxígeno porque están más gravemente enfermos. Pero ¿por qué empezar a utilizarlo en pacientes que no están con oxígeno? Y esto es lo que hace este estudio. Es un estudio aleatorizado controlado, pero abierto. Y cada uno de los brazos recibió placebo o intervención de 5 días o de 10 días. Vean ustedes, casi 200 pacientes en cada brazo. Y como dije, la saturación de oxígeno está bastante elevada en este grupo. Y hubo otras cointervenciones, pero aquí la cuestión es que es un estudio abierto, así que los pacientes pueden saber qué están recibiendo. Y la pregunta es si el paciente está mejor, si lo tengo que quitar del oxígeno o no. Eso puede estar sesgado y esta es una de las limitaciones de los estudios sin placebo y de etiqueta abierta. Utilizan muchos desenlaces, pero yo voy a hablar del día 11 en que revisaron la escala de 7 puntos. Recuerden que ya les mostré en donde solamente cambiaban la escala, pero eran básicamente los mismos elementos de muerte o alta hospitalaria. ¿Cómo lo hacen? Y creo que es el cambio de la escala. Como pueden ver aquí, si son dados de alta, reciben una calificación de 7. Si mueren, un punto nada más. Así que si los puntajes agregados o lo que denominan el objetivo primario, que fue diferente en la distribución estadística del puntaje y fue más elevado, eso quiere decir que está bien. Y como pueden ver, es estadísticamente significativo. El Remdesivir fue mucho mejor que el estándar de tratamiento. Y la forma como lo hicieron fue a través de razón de momios. Una proporción de momios que dio una calificación más alta en el grupo de Remdesivir 5 días comparado con el estándar de atención. Y este es un resultado positivo, definitivamente. Pero el problema que tengo aquí es que utilizan razón de momios. Y quiero mostrar esta gráfica de un artículo de JAMA. En el eje de las Y, riesgo relativo, y en el de las X, razón de momios. Si su basal es menor a 10%, entonces hay una buena correlación entre la razón de momios y el riesgo relativo. Vean la línea azul. Pero si su basal era mayor y en este grupo placebo estaba elevada, entonces la razón de momios va a exagerar el riesgo relativo. Y entonces la realidad es que no hay beneficio, pero aún así muestra que sí hubo un beneficio positivo. Así que veamos. Casi un 60% de los grupos placebo les fue bien. Entonces no entiendo por qué no solo hicieron solo un riesgo relativo y compararon los puntajes con otra cosa, porque los momios exageran el riesgo. Y les mostré cómo leer ya el análisis. Pero pensemos que hubo cierta mejoría en algunos de los grupos. Y con el Remdesivir, la forma como hicieron el cálculo no mostró ninguna diferencia entre otros parámetros. Analizaron una mejoría de 2 a 3 puntos en esta escala y no hubo diferencia. Tiempo a la recuperación no mostró diferencia. Tiempo a dejar el oxígeno tampoco generó diferencia. Duración de la oxigenoterapia no mostró diferencia. Duración de la hospitalización y mortalidad tampoco produjo diferencias. Entonces, este fue un estudio maravilloso en donde tomaron a los enfermos moderados en lugar de los que tenían más alto riesgo a la progresión. Si bien los autores concluyeron que había un beneficio, yo lo tomo con pinzas respecto a si realmente responde a la pregunta de si resulta positivo en el grupo de riesgo moderado. En este mismo, Sample 1, compararon 5 días versus 10.
estudio de etiqueta abierta sin control con placebo, así que tiene sus limitaciones. En este estudio, sorprendentemente, el tiempo a la recuperación fue mucho mejor con 5 días que con 10 días. Y no sé, no tiene sentido biológico, pero ¿por qué una duración de tratamiento más corto es mejor? Pero creo que la aleatorización falló y hubo personas mucho más enfermas que requirieron ventilación mecánica. Entonces, lo que nos muestra este estudio es que, por lo menos en enfermedad severa sin ventilación mecánica, 5 días sería adecuado y esto es lo que dicen las guías. Y el último estudio, y de hecho fue el primer estudio publicado de alrededor de 150 pacientes, es un estudio muy pequeño en China, en donde no pudieron reclutar suficientes pacientes. Y muestra que el tiempo a la mejoría clínica por análisis de intención de tratar puede diferir, pero eso es una población pequeña. Este estudio fue el único estudio que estudió la carga viral, que fue impresionante y tampoco encontró una gran diferencia para el antiviral que elimina el virus. El grupo placebo mostró descensos bastante rápidos como el grupo de intervención. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo sintetizamos todos los datos de estos estudios? En pacientes con enfermedad severa que requieren oxígeno suplementario, si revisamos la mortalidad de los 3 estudios que analizamos, no hubo una reducción de la mortalidad. Tenemos un intervalo de confianza mayor a 1. Tiempo a la recuperación en el entorno clínico. De nuevo, hay que recordar que estos datos se basan en el estudio realizado en China y mejoría clínica del estudio del ACT-1. Sí hay cierto beneficio, aunque los márgenes sean estos. Siempre que creamos en el desenlace utilizado para la mejoría clínica. En otras palabras, el remdesivir puede ser que nos saque del hospital más tempranamente y puede mejorar algunos síntomas unos días antes de una enfermedad severa. Para enfermedad de leve a moderada, cuando leemos los cálculos, la mortalidad, como ya sabemos, y estamos de acuerdo con los autores, no generó una diferencia por la razón de momios, pero el tiempo a la recuperación y en especial la mejoría clínica en el día 11, los valores bajos si hacemos riesgo relativo para una mejoría de 2 puntos que casi llega a 1. No usamos razón de momios y por esto concluimos que no creo que se deba utilizar en pacientes moderado a levemente enfermos, por lo menos los datos no lo sustentan así. Ahora pasemos al tocilizumab. Este era un antiviral del que ya hablamos y como saben es un inhibidor de la IL-6. Encontramos que los niveles altos de IL-6 de la PCR se pueden deber a la tormenta citocínica. Los inhibidores se traducen en efectos sobre los desenlaces clínicos importantes. Revisamos todos los datos y la conclusión final es que hay un artículo recientemente salido de la prensa que todavía no leemos. Y con los datos de pacientes ingresados al hospital por COVID-19, el PAN de la IDSA sugiere no usar el tocilizumab de rutina y solo se sugiere porque los datos no son sólidos. ¿Cuáles son los datos que sustentan esta recomendación? Los 2 grandes estudios que se llaman el COVACTA y el IMPACTA son de los que hablaremos. El COVACTA fue un estudio aleatorizado controlado con placebo. Creo que este es el único estudio que tiene pacientes con el espectro de COVID-19, con hipoxemia moderada e incluso ventilación mecánica. Esta cifra quizá es inadecuada. 295 pacientes en tocilizumab y 144 en el placebo. Revisaron el estado clínico a los 28 días y no mostró diferencia estadística. Los valores medianos, y recuerden los puntajes de los que hablamos para tocilizumab y placebo, fueron muy similares y cruzó 1 en el intervalo de confianza. Y la mortalidad tampoco tuvo diferencias. Así que el estudio COVACTA, y de nuevo, mostró una pequeña tendencia, pero no mostró ningún beneficio en mortalidad o beneficio clínico con el tocilizumab. El siguiente gran estudio fue IMPACTA, también un estudio aleatorizado controlado con placebo, pero a diferencia del estudio COVACTA, aquí no consideraron pacientes con ventilación mecánica y solo los pacientes que no lo requerían. También es importante que los pacientes con riesgo alto y de grupos minoritarios que mostraron una respuesta desproporcional a la COVID estuvieron incluidos. Entonces, los resultados también se pueden aplicar a esta población. 249 pacientes en el brazo de tocilizumab y 128 en el de placebo. Este es uno de los estudios que sí mostró beneficio en proporción acumulada de ventilación mecánica o muerte. Así que es un punto positivo importante.
Tomaron no solo la ventilación mecánica, sino también el volumen pulmonar. Y si tomamos el objetivo clínico compuesto, sí hubo un beneficio. Si vemos solo 12% de los pacientes en el brazo de tezolizumab murió o requirió ventilación mecánica y en placebo fue ligeramente más alto de 19.3. Y sí alcanza significancia estadística porque la P de rango logarítmico es de 0.036 y la razón de riesgo de 0.56. Pero si quitamos la ventilación mecánica de la ecuación y solo consideramos la mortalidad total, entonces no hay mucha diferencia, no muestra un beneficio. El problema es que quizá la ventilación mecánica puede ser subjetiva, así que en realidad no mostró un beneficio de mortalidad. Incluso si dejamos fuera el desenlace compuesto y solo analizamos los desenlaces individuales, no hay gran diferencia. Y si revisamos los datos sintetizados de los diferentes estudios, podemos hacer un análisis más profundo. ¿Qué muestra el perfil de evidencia? Además de los dos estudios que ya revisamos, tomamos 3 estudios más aleatorizados controlados. El de Germín y publicado en JAMA recientemente y el estudio de Canimuro realizado en Francia. Luego Salaverini, que creo que fue otro estudio de los 20 que hizo en los centros de Italia. Y luego Stone, con un estudio de Boston en múltiples centros. Si sintetizamos los datos, y quiero mostrarles estos, además de todos los que ya mostré, no produjo un beneficio en mortalidad y pueden ver que el intervalo de confianza cruza el 1. En términos de deterioro clínico, en especial si tomamos todos los estudios aleatorizados controlados, podría haber un ligero beneficio. Pero los calificamos por el riesgo de sesgo. ¿Y qué significa esto? Aun cuando estos estudios son cegados, si observamos, una vez que se le da tocilizumab a los pacientes, los niveles de PCR bajan drásticamente y no así en los placebo. Así que el médico puede descubrir quién recibió el placebo y quién recibió el tezolizumab. Y los datos en ambos estudios no muestran cómo se ajustaron para asegurar que el sesgo no ocurriera. Entonces, incluso en estos estudios cegados controlados con placebo, cuando se revisa la PCR, se puede desenmascarar el cegamiento. Y cuando revisamos la mejoría clínica o dejar el oxígeno o la ventilación, esto puede sesgar el resultado. Y esta es la razón por la que le bajamos la calificación. Finalmente concluimos que necesitábamos revisar más datos antes de definitivamente señalar si se podía o no considerar una utilidad. Con esto cambiamos ahora a hidroxicloroquina o la combinación de hidroxi con acitromicina. Al inicio de la pandemia, esta fue altamente analizada y debatido y en muchas partes del mundo lo sigue siendo. Pero, ¿qué nos muestra la evidencia? Vamos a profundizar en la evidencia, pero con base en ella, creo que la IDSA recomendó fuertemente contra el uso de la hidroxicloroquina entre los pacientes hospitalizados con COVID-19. También recomendamos fuertemente no usar la combinación de hidroxicloroquina combinada con acitromicina. La evidencia fue un poco menor comparada con solo hidroxi, pero el panel estaba bastante convencido, aun cuando la evidencia del escenario de leve a moderada señalaba que en realidad no hay gran valor de utilizar la hidroxicloroquina en esta población. ¿Cuáles son los datos? El estudio más grande es el de Solidarity, con más de 400 hospitales, 30 países, más de 11,000 pacientes adultos, con 950 pacientes con hidroxi y 4,000 sin fármaco. Este no es un estudio aleatorizado controlado con placebo, sino uno de etiqueta abierta que tiene ciertas limitaciones y seguramente hay cierto hidroxi en el grupo de control. Pero a pesar de eso, sabemos que el índice de tasa de mortalidad no mostró ninguna diferencia entre la hidroxi y su control. Y en Recovery, que es un estudio radical realizado pragmático en el Reino Unido con 176 hospitales y 1,500 pacientes en el placebo y 3,000 en el brazo de intervención. Hidroxicloroquina, otra vez en estudio abierto versus estándar de atención, analizaron la mortalidad por todas las causas al día 28, altas hospitalarias, ventilación mecánica. Y estábamos muy emocionados. Esto no mostró ninguna diferencia, pero hablaremos de sintetizar los datos de estos estudios y el perfil de evidencia del que ya hablé. El siguiente estudio es el de Cavalcanti, realizado en Brasil, y estudió no solo la hidroxicloroquina, sino esta en combinación con acitromicina. Un tamaño de muestra bastante decente, con alrededor de 200 pacientes de cada brazo comparado con el estándar de atención. Analizaron la mortalidad y otros desenlaces. Ninguno de estos estudios mostró una diferencia en desenlaces. Pero no solo cada estudio.
Vamos a revisar todos los estudios. Si tenemos 1,000 pacientes en este brazo y 3,000 en el de hidroxicloroquina y sintetizamos los datos, el riesgo relativo rebasa el 1 y no muestra beneficio sobre mortalidad. Si vemos el estudio clínico, tampoco mostró beneficio. La progresión a ventilación mecánica invasiva tampoco mostró beneficio. Y también la toxicidad. Mucha gente tenía miedo sobre la prolongación de la ventilación e incluso a la muerte, pero no mostró beneficio ahí. Entonces, no mostró beneficio, pero tampoco dañó en los diferentes estudios. ¿Y qué pasa con la combinación? La mayoría de los datos se basa en el estudio brasileño y si lo vemos, pasa lo mismo y no mostró beneficio en mortalidad. Incluso en los estudios no aleatorizados, ni siquiera sintetizamos todos los primeros estudios que ya revisamos, en particular el francés, en donde hubo un riesgo significativo de sesgo. Entonces, el mensaje aquí es que en los estudios no aleatorizados, no controlados, brincamos a conclusiones sobre la eficacia de los medicamentos y hay que tener mucho cuidado, porque después, en estudios aleatorizados controlados, dichas conclusiones no se aplican o no están sustentadas. Lo mismo sucede con la toxicidad. Creo que el fondo del asunto, con base en los datos que les presentamos, es que no vemos ninguna utilidad o papel para la hidroxicloroquina o la cambinosina o la combinación con acitromicina y sorprendentemente la toxicidad no fue tan alta. Y ahora cambiando de tema, plasma de convalecientes. La idea tras el análisis del plasma es similar. Si tomamos anticuerpos del plasma de pacientes que ya tuvieron la infección y tienen muchos anticuerpos, o así lo esperamos que cuando se lo administremos se neutralice el virus. Si se administra en forma temprana, teóricamente, y se le da a alguien que va a tener una respuesta robusta, pues debe funcionar. Pero después de revisar todos los datos y vemos los datos que no son los mejores datos, pensamos que entre los pacientes que se ingresaron al hospital por COVID-19, la guía recomienda ahora el plasma de convalecientes solo en el contexto de un estudio clínico. Y debo subrayar la importancia de que si reveamos todas las guías que se difundieron en abril, establecimos afirmaciones para todos los fármacos. Estábamos en el medio de la pandemia. Claro que teníamos que atender a los pacientes, pero creo que también queríamos la verdad y la única forma de obtenerla era reclutando pacientes en los estudios clínicos. ¿Cuáles son los datos? Estos son los estudios clínicos aleatorizados, controlados. Los dos de Garavan y Lee aleatorizaron a pacientes y tenían entre 40 y 43 pacientes en cada brazo. No es un tamaño de muestra grande. Se le administró el plasma, pero no tenían brazo control de norma terapéutica con la que comparar la intervención, evaluaron la mortalidad y la mejoría con algunas escalas. Hay otro estudio que se publicó justo ayer en la noche, creo que ya lo escucharon de él, con 200 pacientes en un brazo y 100 en el otro, mucho más grande. Y creo que la conclusión de este estudio aleatorizado controlado más grande no difirió de este, aun cuando no está incluido en el perfil de evidencia que ya les presenté. Acaba de salir del comal y no creo que cambie mucho la conclusión de todos modos. La mayoría de los estudios controlados aleatorizados aquí no mostraron beneficio en la mortalidad ni en la mejoría clínica. ¿Y por qué? ¿Es porque el plasma convaleciente no funciona o es porque se administró demasiado tardíamente o no tenía suficiente cantidad de anticuerpos? Eso está abierto a la especulación. Por desgracia, estos estudios no abordaron dicha pregunta muy bien. Ha habido muchos estudios observacionales y muchos de los datos de estudios observacionales proceden de Joyner y colaboradores. Y los antecedentes en los Estados Unidos, y se emitió un EAP porque el plasma de convalecientes se utilizó extensamente. Por fortuna, o por desgracia más bien, el número de pacientes es extremadamente alto, más de 35,000, 5,000 en el análisis inicial. Este otro fue un análisis posterior, pero no se tiene un comparador. Entonces, no tenemos personas que no hayan respondido el plasma de convalecientes y sacar conclusiones de esto y decir que este plasma será beneficioso sería un poco difícil de hacer. Entonces, ¿qué nos muestran los datos? Si tomamos los estudios aleatorizados controlados, no nos muestra beneficio en mortalidad. Pero si tomamos estudios no aleatorizados y la mayoría de los datos procede del estudio de Joyner, esto es un poco engañoso en el sentido que no usaron plasma de no convalecientes. Así que tomaron todos los pacientes que sí habían recibido plasma convaleciente, emitieron la cantidad de anticuerpos semi-cuantitativamente para ver cuántos anticuerpos había en ese plasma de convalecientes. Compararon pacientes que habían recibido anticuerpos de pacientes convalecientes con títulos muy elevados y aquellos de dosis bajas y pudieron mostrar cierto beneficio de mortalidad. El problema es que esto no se comparó con placebo.
Todo lo que dice es que si se tiene que dar plasma, es mejor dar plasma con altos títulos de anticuerpos. Así que intrínsecamente tiene un riesgo serio de sesgo, así que no sé si podamos generalizar esto. Así que todavía necesitamos datos aleatorios controlados. No importa si revisamos 7 días o 30 días, los estudios no aleatorizados, en particular estos de Joins, no muestran beneficio. Y por eso necesitamos concluir que necesitamos más estudios para responder esa pregunta. ¿Qué hay sobre el lopinavir y ritonavir? Como todos sabemos, estos dos medicamentos son fármacos antivirales que se utilizan ampliamente como inhibidores de proteasa, pero la pregunta es si tienen alguna función en el tratamiento de la COVID-19. De nuevo, revisamos los datos y con base en ellos, en particular de Solidarity, el panel de la guía no recomienda el uso de esta combinación, pero veamos los datos. ¿Cuáles son los estudios que analizan la combinación de lopinavir y ritonavir? Uno de los más recientes fue el de CAO, que se publicó en el New England Journal of Medicine. Tomó pacientes con enfermedad severa, utilizó lopinavir y ritonavir, lo comparó con el estándar de tratamiento. Revisaron la mortalidad y mejoría clínica y otros efectos también. Horby, el mismo estudio que ya hablamos, el Recovery, con 176 hospitales, con más de 1.500 pacientes y 3.000 pacientes en el brazo placebo y control respectivamente, tomó todos los pacientes hospitalizados por COVID-2, lopinavir y ritonavir fue el estándar de tratamiento, con resultados similares. Y el estudio Solidarity de la OMS en 30 países, con un número enorme de pacientes, más de 1.300 en cada brazo, en adultos con lopinavir y ritonavir comparado con estándares de tratamiento, que mostraron los datos. Si combinamos los resultados de todos los estudios, no se mostró ningún beneficio de mortalidad, como pueden observar. El riesgo relativo es exactamente igual a 1. En términos de beneficio sobre ventilación mecánica, necesidad de uso de ventilación mecánica o falla de mejoría clínica, en todos los estudios no se mostró ninguna mejoría. Y creo que con base en estos dos grandes estudios, Recovery y Solidarity, creo que no hay mucho lugar para el uso de lopinavir y ritonavir, aun cuando Humphrey pensó que sí podría tenerlo. De lo último de lo que voy a hablar es el tema candente de anticuerpos monoclonales. Hay muchísimos anticuerpos monoclonales en el armamental terapéutico, pero es el único que ha recibido aprobación en los Estados Unidos y creo que por conversaciones con Eli Lilly, es a través de la fundación de Bill Gates que quizá vaya a estar disponible en muchos de los países en vías de desarrollo. Y aquí, ¿qué pasa? Lo mismo que con el plasma de convalecientes. Si se administra un anticuerpo monoclonal, pero a diferencia del plasma, aquí se produce a dosis que son adecuadas para neutralizar el virus. Entonces, se neutraliza el virus en enfermedad leve a moderada y la pregunta es si se progresa a enfermedad severa o no. Vamos a ver los datos. Con base en un número no muy grande de estudios, y este es el único estudio que tenemos, pero para este anticuerpo monoclonal particular, Manlanimab, que tuvimos que revisar, con base en estos datos, en realidad no era muy convincente. Entre pacientes ambulatorios con COVID-19, el panel de guías de la IDSA se recomienda el uso el uso novato de Bamlanivimab en pacientes ambulatorios con COVID-19. Pero estamos en una situación en pandemia y no contamos con buenos agentes terapéuticos para la enfermedad moderada en pacientes ambulatorios. Por desgracia, los datos no demuestran lo que decimos y en pacientes con riesgo elevado, tal como lo define la FDA de los Estados Unidos. ¿Cómo lo definen? Pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35 o muy obesos, mayores de 65 años o pacientes mayores de 55 contra factores de riesgo cardiovascular como hipertensión o inmunocompromiso. En estos pacientes lo podemos usar, pero hay que platicar con el paciente y decirle que los datos no son convincentes. Y si realmente valoramos un probable beneficio incierto y le damos un valor bajo a los eventos adversos, después de una decisión informada podemos usarlos, pero espero que surjan más datos. ¿Y qué es este estudio? Este es el LY-CoV 555, el estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine hace un par de semanas. Lo que ellos estudiaron en este estudio, los desenlaces, al comparar Bamlanivimab con placebo, fueron visitas a urgencias y hospitalizaciones. Como pueden ver, en el grupo de anticuerpos fue 1.6% y mucho más alto en el de placebo de 6.3%. Del lado derecho pueden ver 9 de 156 pacientes que se hospitalizaron en el grupo placebo y 5 de los 39. ¿Por qué es tan importante? Se le llama fragilidad y el número de eventos es muy bajo, no es un número tan importante de eventos.
El análisis de datos de subgrupo, y otra vez este estudio no se diseñó para ver si los pacientes de alto riesgo respondían o no, sino más bien fue un estudio fase 2, no un estudio fase 3, y este es el análisis intermedio del estudio. Dentro del grupo placebo, en los pacientes de alto riesgo, la proporción fue de 6 versus 10%. Y dentro del grupo conjunto de anticuerpos en todas las dosis, el incremento fue de 30%. Vamos a revisar los resultados en la siguiente diapositiva. Aunque fueron estadísticamente significativos, se van a dar cuenta que los números son muy bajos. No buscaron ningún otro desenlace. Para mí, si el medicamento puede disminuir las muertes o una enfermedad severa, creo que es útil. Pero es un estudio fase 2 pequeño y no sé si les gustaría estudiar todavía esto. No sé si obtendrían los mismos resultados, pero no mostró ninguna diferencia importante en los desenlaces. Aquí tenemos nuevamente el perfil de evidencia. Como pueden dilucidar, lo más importante fue la gravedad. En general, más imprecisa que indirecta. En la forma indirecta estamos presumiendo que si no se ingresa a los pacientes al hospital, esto se traducirá en un descenso en las muertes y la gravedad. No lo sabemos, pero al mismo tiempo podemos decir que la hospitalización en sí misma es un desenlace importante. Si eres un paciente y los hospitales están yendo, no tenemos tiempo suficiente o espacio, se puede mantener a algunas personas fuera del hospital. Y este es el desenlace importante desde la perspectiva social. Si esto se puede traducir en un beneficio de enfermedad severa o no, no lo sabemos. En la segunda parte tenemos la imprecisión. Como pueden ver, esto es altamente significativo a nivel de estadísticos si vemos el valor P o intervalo de confianza, no supera el 1. Cuando no es imprecisión, la gente suele pensar en intervalos de confianza, pero hay que ver la fragilidad. Lo único que necesitamos es unos cuantos eventos más en el brazo de bamlanimab y menos eventos en el placebo. Y esta diferencia estadística no desaparece. Vean ustedes en este otro estudio un par de 200 pacientes. Incluso si algunos pacientes se fueran en esta o en otra dirección, no creo que afectaría los resultados en forma importante. Este es un pequeño estudio de fragilidad y podemos definitivamente concluir que esta reducción en los ingresos hospitalarios es algo que nos gustaría ver y empezar a utilizar, pero no sucede. Y por esta razón dijimos que estamos en contra del uso novato de estos productos en todos los pacientes con base en este estudio. Y con esto sé que he cubierto gran cantidad de información y tenemos 5 minutos. Pero este es el final y muchas gracias. Sé que mi español es malo, pero con esto acabo. Moisés, ¿tienes alguna otra pregunta para mí? No, Adar, muchas gracias. Realmente te agradezco mucho. Esto es increíble. Te he escuchado con la múltiple intención de revisar esta evaluación que se ha realizado de la evidencia y es muy convincente. Tengo unas preguntas que se derivan de mis conversaciones cotidianas con médicos de América Latina y de los Estados Unidos. Y me preguntan, ¿cómo podemos abordar a un paciente con enfermedad leve a moderada como paciente externo? Esta es una pregunta muy importante y he conversado con médicos de mucho éxito que básicamente le ofrecen al paciente la combinación de un antiviral que, como ha señalado, no tiene datos que lo sustenten, como la hidroxicloroquina o antiplaquetarios como Pradaxa o Plavix, o un anticoagulante, budesonida inhalada, esteroides inyectables, y también prescriben un cóctel como ivermectina o metasuxamida. Y este es uno de los prestadores de servicios ambulatorios de mayor éxito en países latinoamericanos. También prescribe una combinación de multivitamínicos como glutatión, ácido alfa-lipoico. Y cuando la semana pasada conversé con él, me expresaba su profunda frustración y me decía que lo único que hace es apoyar la atención de su práctica. Y le decía, ¿qué me estás diciendo? ¿No hacer nada? Hay que hacer algo por el paciente. Y me decía, sí, te entiendo, pero no hay evidencia sobre nada de lo que tú estás haciendo. ¿Qué podrías decirnos desde tu punto de vista personal? Moisés, esta es una increíble y muy importante pregunta. No me puedo imaginar lo que se siente. Es frustrante. Todos los pacientes que se enferman,
que nos visitan y no tenemos nada para ofrecerles. Pero antes de comentar sobre todos estos tratamientos, revisemos el inicio de la pandemia. Con la hidroxicloroquina, por ejemplo. Sé que hay muchas personas en los países latinoamericanos que siguen utilizándola. Y creo que estamos nuestra propia anécdota como evidencia. Trato a 5 pacientes y 5 días después de haber recibido hidroxicloroquina se siente mejor. Para mí, muchos me dicen, es que he tratado cientos de pacientes con hidroxicloroquina u otra combinación de medicamentos, lo que sea, y todos mis pacientes mejoraron. Odio decir esto, todo tipo de anécdota es solo eso, no evidencia. Así que si 80% de los pacientes se recupera con un fármaco en particular, crees que esto es un éxito de tu clínica práctica. Pero si tenemos un brazo placebo para ese medicamento y 80% del grupo placebo se recupera, entonces el medicamento no funcionó. La experiencia individual, por desgracia, está intrínsecamente sesgada. Y es maravilloso que escuchemos de médicos compasivos y apasionados que se dedican a sus pacientes, pero no permitan que su pasión y compasión nuble su juicio. La verdad es que muchos estudios aleatorizados controlados no arrojan mucha evidencia en este sentido. Y como la mayoría de otros profesionales, la respuesta honesta es que cuando no se cuenta con estudios con buen diseño observacional, no podemos concluir a favor o en contra de algo. Si vamos a prescribir un multivitamínico que hace menos daño cuando estamos hablando de datos de seguridad, hay que platicar con el paciente y decirle que no creemos que produzca beneficios, pero con la mejor de las intenciones, no creo que te haga daño y si quiere lo puede probar. Pero cuando estamos haciendo combinaciones con anticoagulantes como ivermectina u otras cosas, existe un riesgo de toxicidad potencial y no sabemos si los tiene o no. La mayoría de los pacientes, si no tienen factores de riesgo como obesidad o edad, entre otras cosas, puede mejorar con una terapia. Y en ocasiones cuando damos budesonida o esteroides, el paciente te dice que se sintió mejor cuando lo tomó. Sigo creyendo y queriendo pensar que esto es un efecto placebo y en realidad no sabemos a menos que tengamos estudios clínicos. A veces no hacer nada está bien y creo que nos debemos decir esto a nosotros mismos. Y una cita muy famosa de uno de los mejores médicos que conocí dice, lo más difícil de hacer es mico, deletreado en mico. ¿Y qué es mico? Me dijo, inactividad maestra, pero observación cuidadosa. Como pacientes externos, solo observamos a los pacientes, particularmente los que tienen altos factores de riesgo. Si se deterioran y se hospitalizan y necesitan oxígeno, entonces comienza la dexametasona. Quizá el remdesivir puede tener alguna utilidad y darles buenos cuidados de apoyo. Y de nuevo, los cuidados de apoyo no se trata de no brindar atención, sino es preocuparse por ellos y darles importancia. Qué sobresaliente. Y creo que la pasión y la frustración por falta de un tratamiento efectivo siempre nos preocupará. Siempre tratamos de hacer lo mejor para el paciente, pero siempre enfatizaré que no debemos causar daño. Primo non nocere. Y es lo que es. Hay que tener tolerancia a la frustración y entender que si no tenemos nada que hacer, simplemente no debemos hacer. No hay que hacer cosas solamente por hacerlas. Tienes algunos cambios de las guías de remdesivir, particularmente para los pacientes hospitalizados. Y básicamente la guía dice, si mi paciente está mejorando, entonces puedo darlo de alta. Solíamos esperar a los 5 días de tratamiento. Inicialmente eran 10 días y luego lo bajamos a 5 días. Y ahora podemos decir, darle de alta a los pacientes 2 o 3 días después cuando se están mejorando y no recibir remdesivir como paciente externo. Mi pregunta aquí es si está haciendo el remdesivir alguna diferencia. Porque si interrupto el tratamiento, no sé siquiera si debo empezar a darlo para empezar. Entonces, ¿cómo abordar a un paciente hospitalizado en un servicio regular de medicina interna? Primero, si el paciente se está mejorando con 1 o 2 días de remdesivir, no estoy muy seguro si la hipoxemia fue real y si siquiera era necesario el remdesivir. Pero supongamos que era real y recibe remdesivir. Con base en todos los datos de todos los estudios, el objetivo es retirarlo del oxígeno y darlo de alta del hospital. Eso era el desenlace primario que buscaban estos estudios. Pero si al final de cuentas se logra esto, es ilógico mantener al paciente en el hospital simplemente para darle el medicamento cuando ya está en un estado de mejoría.
Incluso en los estudios, si revisamos el estudio Sample 2, el de enfermedad moderada, los pacientes ahí estaban 10 días y los mantenían hospitalizados intencionalmente esos 10 días para darles medicamento. Honestamente creo que hay que hacerlo durante 5 días y ver si tienen enfermedad crítica o no, pero si están mejor hay que enviarlos a casa y no darles medicamentos solo por mandarlos a casa. Es genial. Creo que fue muchísima información que cubrimos hoy. Me siento realmente extático y muy contento por el placer de haber hecho junto contigo y aprender muchísimo. De verdad quiero expresar mi gratitud por tu generosidad en tiempo y esfuerzo. Sé que has estado muy ocupado y el hecho que estés dando tiempo para esta reunión es realmente muy especial. Así que, de nuevo, mi gratitud para ti y extendida al Colegio Mexicano de Medicina Interna por su amable invitación. Gracias, Moisés y amigos, y por favor, si tienen comentarios sobre las guías, pónganse en contacto y háganmelo saber. Y espero que encuentren esta plática y las guías útiles para su ejercicio. Y muchas gracias por lo que están haciendo en esta pandemia. Organizado por SIG Mundiales, una empresa de Grupo Destinos.